como amigas, como hermanas, y me toca en este momento ahora presentar también a nuestra conferencista de esta tarde. Ustedes ya lo saben, nuestra hermana Jocelyn Moraz. Un aplauso para ella, por favor, y le dejamos el tiempo para que nos comparta esta tarde. Creo que para así que se lo doy ya. Hola a todas. Gracias por estar y gracias por llegar temprano. Sé que algunas tuvieron que tomar algunas precauciones. Qué bueno que están aquí. Voy a empezar confesándoles que yo tenía una ambición cuando llegué. Y mi ambición era que pudiéramos ver los 40 y tantos versículos que están en el pasaje de la mujer samaritana. Pero esa ambición se quedó fuera. No hubo manera. Y entonces, pues, el tiempo es cruel. Entonces, bueno, lo que vamos a reflexionar juntas el día de hoy es este encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Es una mujer marginada a la que Jesús le enseña el principio de la verdadera adoración y de la verdadera satisfacción. Eso es lo que vamos a reflexionar hoy. Este pasaje y este encuentro está narrado en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene un propósito bien clarito. El mismo evangelista en su evangelio nos lo dice. Y él dice algo así como: muchas cosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas que sí escribí, casi lo estoy parafraseando, dice: lo he escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengan vida eterna en Él. Entonces, este es el propósito del libro de Juan. Tengamos ese propósito en mente mientras leemos todo este pasaje, porque vamos a ver cómo apunta hacia allá. Dice el evangelista: vi muchas cosas que Jesús hizo, pero de todas esas que Jesús hizo, escogí estas, que tienen un alto contenido revelacional sobre quién es Jesús. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y quiero empezar leyéndoles una cita de un ensayista contemporáneo que se llama David Wallace, que me parece que es apropiada para lo que vamos a ver hoy. Y dice así esta cita, la traigo aquí. Dice: todo el mundo adora algo. La única elección que tenemos es qué adorar. Lo que sea que adores, te comerá vivo. Si adoras el dinero y las cosas materiales, si allí yace el significado de tu vida, entonces nunca sentirás que tienes suficiente. Esa es la verdad. Adora tu propio cuerpo, tu belleza, y siempre te sentirás feo. Y cuando el tiempo y la vejez se hagan evidentes, morirás 1.000.000 de muertes antes de que tus seres queridos te entierren. Adora el poder y terminarás sintiéndote débil y atemorizado. Adora tu intelecto, el reconocimiento y la aceptación de otros, y terminarás sintiéndote incapaz, un fraude. Este ensayista, un par de años después que dio este discurso, se suicidó. Y cuando sabemos esto, de verdad que estas palabras que dicen: lo que sea que adores te comerá vivo, toman un toque muy atemorizante. Él no era creyente, ni siquiera era religioso, pero él entendía que todos estamos buscando algo. Él entendía que él mismo estaba en una búsqueda incansable que no podía satisfacerlo. Y ahorita tuvimos una pequeña muestra de eso, ¿no? ¿Quiénes ganaron? No me acuerdo quién ganó en la... ¿Qué te dieron? Este mundo nos desilusiona. Esa cosa padrísima, supercalifragilística, espiralidosa no llegó. Y esto es lo que le pasaba a este personaje. Él se suicida. Y yo creo que con eso sella su mensaje. Lo que sea que adores te comerá vivo. En este pasaje lo que vamos a hablar con la mujer samaritana, y de una vez déjame spoilearte algo y te voy a adelantar algo. No vamos a hablar de la mujer samaritana. Vamos a hablar de ti y vamos a hablar de mí. Vamos a usar a la mujer samaritana como una guía, como si la mujer samaritana te tomara de la mano a ti y te fuera llevando a través de este relato, con un propósito bien particular. 2 propósitos voy a decir. El primero es que vayas viendo cómo Cristo se está revelando a través de este encuentro. Y el segundo, que vayas viendo qué se está revelando de ti, qué se está revelando de esta mujer en este encuentro. ¿Sabías que este encuentro con Jesús, este encuentro individual entre la mujer samaritana y Jesús, es el encuentro individual 1 a 1 más largo registrado de Jesús en toda la palabra de Dios?
No ocurre con María, que podríamos pensar, es su mamá, sería obvio que tuviera una conversación larga que además estuviera registrado en la palabra, pero no ocurre con ella, ni con ninguno de sus discípulos o apóstoles. Ocurre con la persona menos esperada en el lugar menos esperado. Entonces, sin más, vamos a empezar. Vamos a ir poniendo aquí los versículos. Si se les hace cómodo, ojalá me gustaría que pudiéramos todas seguirlo aquí para que no nos separemos y vayamos juntas de la mano con la samaritana reflexionando en esto. Entonces vamos a Juan 4, versículo 1. Y dice así. ¿Cuándo pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan? Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces vamos a ponernos un poco en contexto, en tiempo y lugar de lo que estamos hablando. Los 3 años de ministerio de Jesús están relatados y suceden prácticamente en 3 regiones. En Judea, en Samaria y en Galilea. Y lo pongo así porque esta es más o menos la geografía en la que estaban. Judea estaba al sur, Samaria estaba al centro y Galilea estaba al norte. El ministerio de Jesús inicia en la región de Judea. Ahí es Jesús bautizado, en esa región, por Juan. Y casi el primer año de ministerio de Jesús sucede ahí, en Judea, en el anonimato. No era muy famoso Jesús todavía. Aquí en esta región estaba Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo de adoración de los judíos. ¿Okay? Y entonces dice aquí el pasaje, cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más que Juan, quiere decir, cuando él entiende que su fama está empezando a crecer, él toma la decisión de dejar Judea e irse a Galilea. Galilea es el lugar donde Jesús creció y ahí sucede la mayor parte de su ministerio. Los últimos 2 años de su ministerio, su fama crece en Galilea y obviamente, si crece su fama, también creció la oposición para finalmente terminar crucificado a las afueras de Jerusalén, en Judea. ¿Okay? ¿Qué pasa con Samaria? No me he olvidado de ustedes. ¿Qué pasaba con Samaria? La región en donde está Samaria había sido conquistado por los asirios en el año 722 a.C. La mayoría de los israelitas habían sido deportados y los pocos que se habían quedado se casaron con extranjeros que llegaron fruto de esta deportación. De aquí, de esta mezcla de estos extranjeros y de los israelitas, sucede los samaritanos. Los samaritanos nacen de esta mezcla. Entonces, además de esto, ellos empiezan a adoptar ciertas dioses, ciertas prácticas religiosas que venían de estas culturas extranjeras. Sí que creían en Dios. Ellos creían solamente en los primeros 5 libros de la escritura de los judíos. En Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nada más. Pero tenían otros dioses. Para ponerle más sabor al caldo, estas personas, los samaritanos, decidieron hacer un templo alterno al templo que tenían los judíos en Jerusalén. Y hacen un templo en Gerizim. Y para ponerle otra capa más complicada a esto, los judíos deciden destruir ese templo en el año 128 a.C. Y con esto se sepultan todas las enemistades, se acabaron todas las relaciones, se odian para siempre. Para los judíos, los samaritanos eran una mezcla horrible que no tenía ya nada que ver con los israelitas, tenían una religión idolátrica y además tenían un lugar de adoración distinto. El templo fue destruido, pero los samaritanos seguían adorando en el monte Gerizim, que era donde habían hecho este templo. ¿Okay? Entonces, aquí nos está diciendo que Jesús quiere salir de Judea para irse a Galilea. Y efectivamente, Samaria está en el centro. Vamos a continuar leyendo el versículo, ¿cuál nos quedamos? 4. Y dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Efectivamente, geográficamente, pudo haber sido necesario, aunque había muchos judíos que preferían rodear Samaria para no toparse con los samaritanos. Pero la necesidad de Jesús era más que geográfica. Jesús tenía una cita con esta mujer, ahí en Samaria. Vamos a seguir leyendo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Aquí ya nos está diciendo el pasaje en dónde iba a ser esta cita. ¿Cuál es el lugar de la cita? Es la ciudad de Sicar. La ciudad de Sicar estaba asentada en el valle de Gerizim. Justo cerca del valle, más bien abajo de las faldas de Gerizim estaba Sicar.
Entonces, el lugar en donde la mujer samaritana y Jesús iban a tener esta cita estaba cerca de Gerizim. Ellos podían ver Gerizim desde ahí. ¿Okay? Ese es el lugar de la cita que iba a tener Jesús con esta mujer. Y dice además la hora. Era como la hora sexta. Muy seguramente el mediodía. ¿Okay? Entonces, ya tenemos el lugar, ya tenemos la hora de la cita y ya sabemos que Jesús llega a esa cita primero que ella y dice que venía cansado del camino. La distancia que había entre Jerusalén y este lugar donde se iban a encontrar es como 2 días de camino. Entonces ya había caminado bastante Jesús para encontrarse con esta mujer. Pasamos al siguiente versículo. Versículo 7. Dice entonces, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí tenemos a la invitada a esta reunión. Dice que viene una mujer, es una mujer y es samaritana. Pero dice claramente el texto que ella no venía a ninguna cita con Jesús. Ella dice que venía a sacar agua. Ella venía a este pozo por cualquier otra cosa excepto Jesús. Y por la hora, era el mediodía, creemos que lo que ella intentaba era no encontrarse a nadie. Entonces Jesús le cae un poquito inoportuno, ¿no? Entonces dice, y encima de todo Jesús se atreve a hablarle y le dice, dame de beber. Entonces, cuando Jesús le pide de beber, vamos a ver, ¿en qué versículo me quedé? Vamos, versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Esta es la siguiente característica de esta cita. Era una cita en la que Jesús estaba solo. Esta es una cita entre esta mujer samaritana y Jesús a solas. Los discípulos habían ido a buscar de comer. Pasamos al siguiente versículo, versículo 9. Okay. Y el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Pues esta mujer le dice, tú sabes todo lo que ha pasado. ¿Cómo te atreves a hablarme y a pedirme de beber? Y aquí Juan hace esta nota por si su audiencia no necesariamente era judía y no sabían que había estas enemistades. Le dice, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Y esto es mucho más allá de no nos caemos bien. Mucho más allá de eso. Fíjense, la tradición farisea consideraba a las mujeres samaritanas impuras desde la cuna hasta su muerte. Toda la vida de una mujer samaritana era un estigma de impureza para los judíos. Cualquiera que tuviera trato con ella quedaba contaminado. Entonces esta mujer se sorprende porque dice, ¿cómo me hablas a mí? Tú, un hombre judío. A nosotros puede no sorprendernos mucho ver a Jesús hablando con una mujer, pero debería sorprendernos. Había 1000 años de historia que se habían construido barreras en medio de ellos dos. Vamos a seguir leyendo, versículo 9. Versículo 10, perdón. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Verdaderamente había barreras entre ellos dos. Pero Jesús le dice, nada de esto sería importante entre tú y yo si tú conocieras el don de Dios. Si conocieras, ¿qué dice aquí? Si conocieras el don de Dios, ¿y qué más? Y a mí, si conocieras quién es el que está pidiendo agua, ¿qué pasaría? Las cosas se invertirían. Tú me estarías pidiendo a mí. Jesús no estaba ahí por el agua que ella le podía ofrecer. Jesús estaba ahí por lo que él podía ofrecerle a ella. En realidad, Jesús dice, a mí no me sorprende que tú seas mujer y yo hombre, tú samaritana y yo judío. ¿Sabes qué es realmente sorprendente? Que no seas tú la que me esté pidiendo agua a mí. Si tú supieras quién soy yo, vendrías y me pedirías agua. Aquí Jesús ya está hablando en términos espirituales. Esta agua viva tiene una referencia clara en el Antiguo Testamento. Vamos a leer una de ellas en Jeremías 2:13. Hay más, pero vamos a leer esta. Jeremías 2:13 y dice así. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí Dios se identifica como la fuente de agua viva. Y dice, el problema de mi pueblo son 2. No solo me dejaron a mí que podía satisfacerlos, que podía darles, que era su fuente de agua viva, sino además ellos decidieron que podían buscar satisfacción por su propia cuenta y construyeron cisternas. Pero no cualquier cisterna rota, o sea, mal y de malas. Lo hiciste fatal.
O sea, no solo no vas a poder satisfacerte, sino que esa cisterna no va a retener el agua limitada que le puede caer. Ahora, quizá, para ponerlo en términos nuestros, recuerda que vamos de la mano de la mujer samaritana. ¿Qué dice esto de nosotros? ¿Qué le está diciendo a la mujer samaritana y qué dice esto de nosotros? Nuestro corazón no es muy diferente a ese. Nosotros también hemos abandonado al Señor y también hemos creído que puede haber alguna otra área que pueda satisfacernos, algún otro lugar en donde podamos encontrar satisfacción. ¿Qué es eso que tú buscas? ¿Qué persigues, como diría el ensayista que leímos al principio? ¿Qué es eso que tú crees que si tuvieras, tu vida sería un poco diferente? Quizá tendría más propósito, quizá no estarías tan triste. ¿Qué es? Podría ser un esposo si no tienes esposo. Si ya estás casada, a lo mejor podrías desear un mejor matrimonio. O culpa, si no hubiera pasado esto o aquello, si yo pudiera olvidarme de esto, si no trajera esto cargando, mi vida sería distinta. Una mejor interacción en tu familia, a lo mejor. Libertad financiera, si tú quieres, no sé. Y quizá tú no llames esto adoración, pero eso es. Es el objeto de tu adoración funcional, aquello que crees que puede satisfacerte. Ahora, este pasaje que estamos leyendo aquí, para la mujer samaritana no significaba absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Qué libros les dije que la mujer samaritana tenía como sagrados? Los primeros 5, el Pentateuco. Estamos leyendo Jeremías, es uno de los profetas. Para los samaritanos estos libros no existían. Es más, para los samaritanos ni siquiera existían profetas después de Moisés. En Deuteronomio Moisés les dejó dicho, Dios levantará a un profeta entre ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A ese deben seguir. Entonces los samaritanos, después de Moisés, esperaban a uno, al Mesías, no más profetas. Entonces estas palabras para la mujer samaritana no sonaban ninguna campana en su mente. Vamos a regresar a Juan. Y en el versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Claramente no está entendiendo el paralelo espiritual esta mujer. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes, pues, agua viva? Ella solo piensa que el agua viva simplemente es agua no estancada, agua que fluye, que corre, que es fresca. Solamente tiene un paralelo físico. Y luego le pregunta, versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? O sea, esta mujer primero le dice, no traes con qué sacarla. Y lo segundo es que le avienta esta pregunta y le dice, ¿acaso eres mayor que Jacob? O sea, lo que está diciendo ella es, mira, por muy presuntuoso que pueda ser un judío, por muy superior que se pueda sentir, nadie en su sano juicio se atrevería a decir que es mayor que Jacob. Pero esta mujer estaba equivocada en las dos cosas. El agua que Jesús le estaba ofreciendo no era física, no necesitaba nada para sacarla. Y Jesús sí era mayor que Jacob. Versículo 13. Ahora fíjate cómo Jesús sigue aquí con la explicación espiritual. Versículo 13. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y es que así es la sed física y espiritual también. Tú bebes agua y vas a volver a tener sed. Y la sed espiritual es exactamente igual si no estás saciada con el agua que Cristo ofrece. Vas a volver a tener sed. Ahora, fíjate que Jesús no está menospreciando la necesidad del agua física. O para nuestra aplicación no está menospreciando tu anhelo. No está mal que quieras casarte o que quieras un mejor matrimonio, un mejor trabajo, una mejor familia. Nada de eso está mal, pero tiene un problema asociado. No puedes saciarte. No es suficiente para saciarte, es una cisterna rota. Vamos a ver cómo lo sigue diciendo Jesús. Y otra vez, en nuestro caso, ¿qué es lo que tú piensas que si esto cambiara yo podría estar mejor? Imaginemos esto, imagina que tu anhelo es casarte. Ahora imagina que lo consigues. Ese día, el día de tu boda,
tú vas a sentir que tu cisterna está rebosando de agua, vas a estar extasiada, feliz. Años de espera se están cumpliendo hoy, aquí. Pero sin darte cuenta, tu cisterna está rota. Ahí mismo, en tu boda, en el altar, esa agua se está yendo entre las manos. Y más pronto que tarde, vas a sentir el mismo vacío que tú creías que era producido por tu soltería. Esa es la cisterna rota. No está mal querer casarse, pero no puedes poner tus ojos ahí porque no va a satisfacerte. Fíjate cómo está pasando este descubrimiento de la mujer. Aquí el Señor le está mostrando a la mujer un poco de ella, un poco de lo que ella cree y que está equivocada. Y nos lo está mostrando a nosotros también. Vamos al versículo 16. ¿Cuál estamos? La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer sigue sin entender el paralelo espiritual, eso está clarísimo. Pero responde con un poco de esperanza. Y dice, si esto es así, yo quiero lo que él dice que tiene. Pero ¿cuál es el malentendido de esta mujer? ¿Para qué quiere la mujer esta agua? Ya no quiero tener sed y menos quiero venir aquí al pozo a sacarla. Esa actividad del pozo debe haber sido, al menos en el top 3 de las actividades menos favoritas de las mujeres de ese tiempo. Si tú me das de esa agua, mis problemas, gran parte de mis problemas están resueltos. No tendré que venir y no tendré más sed. Ella quería el agua que Jesús le ofrecía para saciar una necesidad momentánea, física. Tú y yo nos hemos encontrado en ese lugar muchas veces. A lo mejor piensas que si estuvieras casada sería diferente, tu realidad sería otra, más llevadera. A lo mejor piensas que si tu esposo fuera distinto, tu vida sería diferente. Si no tuvieras esa situación con tus hijos, a lo mejor sería diferente. Y es tu oración honesta delante del Señor. Yo quiero que esto cambie. Y el Señor no menosprecia eso. Pero el Señor quiere darte algo mucho, infinitamente mejor, como lo que está pasando con la mujer samaritana aquí. Versículo 17. No, discúlpame, 16, lo dije mal. Y le dice aquí el Señor Jesús, ve, llama a tu marido y ven acá. Y uno dice, aquí como que a Juan se le faltó algo de la historia. O sea, ¿cómo nos manda Juan del agua que puede saciar la sed física de una mujer y nos trae aquí a hablar ahora del marido de esa mujer? No me digas, Señor, que es ahí donde tengo que encontrar mi felicidad. No, no es ahí. ¿Qué está haciendo Jesús? Y otra vez, vas de la mano con esta mujer. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Jesús le dice, si tú quieres entender la naturaleza espiritual del agua que te estoy ofreciendo, necesitas entender dónde has estado buscándola. Esta mujer había estado buscando su satisfacción en sus maridos. Probablemente no se había dado cuenta. Pero Jesús, con lo maravilloso que es, no nada más está revelando Él, le está diciendo, este es tu problema. Y se lo dijo desde el principio, tu problema no es ese, el problema es que no me conoces y no conoces lo que yo te puedo dar. Ese es el problema y ese es nuestro problema también. Siguiente versículo, 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Ouch, ¿no? Es una respuesta muy dolorosa para alguien que espera que en eso esté su felicidad. Es reconocer que no tiene aquello que ella cree que la puede satisfacer. Y probablemente es una respuesta dolorosa para ti también y que has tenido que dar. A todas nos ha tocado dar esa respuesta alguna vez y ha sido doloroso. No tengo marido. Pero Jesús le dice exactamente, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. ¿Qué está haciendo Jesús? No quiere avergonzarla. No podríamos pensar que Jesús quiere avergonzarla. ¿Qué está haciendo? Lo mismo. Jesús está revelándose a ella
pero además le está revelando su propio corazón. 5 maridos has tenido. Has buscado saciarte a través de esas relaciones y no está funcionando, ¿no? Tu necesidad de una relación romántica te está comiendo viva y no va a parar. Mira tu corazón. En el caso de esta mujer era una relación, pero piensa en ti mismo. Estamos en este encuentro con Jesús junto con la mujer samaritana. ¿Qué nos está diciendo Dios de nosotros? ¿En dónde es? Con Jesús no sirve el maquillaje que podemos poner con otras personas. Con Jesús no sirve que le digamos, no, yo vengo a las 12 a sacar aquí el agua porque es cuando me desocupo. Apenas me da tiempo. Jesús sabe que te estás ocultando del mundo entero, que no quieres encontrarte a nadie. Con Jesús no sirve decir la situación con mi familia es difícil, pero bueno, Cristo ha sido suficiente en el caso de que seas creyente. Y no estoy diciendo que Cristo no haya sido suficiente en tu caso. Lo que te estoy diciendo es, quiero invitarte a que examines qué áreas de tu vida Cristo no ha sido suficiente. ¿En qué áreas dices, no me siento satisfecha con Cristo? Yo sé que es triste, pero necesitamos reconocerlas para poder ser satisfechas. Versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Te das cuenta? Jesús está utilizando lo que conoce de ella para revelar más de quién es Él. Jesús te está diciendo, yo te conozco, yo conozco tu historia, yo sé en dónde has estado buscando satisfacción separada de mí. Conocía tu historia desde que te pedí de beber. A ti te extraña que yo te haya hablado, pero yo sabía quién eras. Y Jesús también conoce la tuya. Jesús conoce en dónde hemos estado buscando esa satisfacción. Y esto en ella no produce vergüenza. Por eso te digo que no quería avergonzarla. Esta declaración sobre quién era ella y todo su pasado, a ella no le produce vergüenza, al contrario. ¿Qué provoca en ella? Una convicción de quién es Jesús. Empieza a acercarse más delante de quién está y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, como ya les dije, para un samaritano decirle a alguien profeta no era cualquier cosa. Ellos estaban esperando a uno, al Mesías. Entonces esta mujer ya está acercándose bastante a donde Jesús quiere llevarla. Ahora el siguiente versículo, el versículo 20, hace una separación aquí entre comentaristas y estudiosos. ¿Qué estaba diciendo la mujer aquí? La mujer le contesta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí también parece un cambio de tema abrupto de su parte, como el de Jesús cuando le hablaba de los maridos. Y aquí les decía que algunos comentaristas dicen, bueno, esta mujer quería desviar la atención de algo tan evidentemente bochornoso y vergonzoso. Bueno, ya, no hablemos de mí. Y hay otros comentaristas que dicen, no, en realidad esta mujer, al darse cuenta que está enfrente de un profeta judío, le lanza la pregunta del millón, la que lleva años esta pregunta en discusión. Yo les confieso que me inclino más por la segunda. Y les voy a decir por qué. Para estas alturas, yo creo que la mujer ya no tenía nada que esconder delante de Jesús. Ella lo dice más adelante. Me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Qué puedo esconder yo de él? Pero la segunda razón es porque esta pregunta que ella hace lleva a Jesús con su respuesta al centro de la enseñanza que él quería darle. Jesús siempre quiso traerla aquí. Pero fíjate en el patrón. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Cómo está Jesús revelándole su propio corazón? Él le dice, fíjate en dónde has buscado tu satisfacción. Observa tu cisterna rota. Y ahora obsérvame a mí. Ve lo que yo estoy revelando de mí mismo. Ve este patrón y repítelo. Busca cuál es ese lugar. Y voltea la mirada a lo que Cristo está revelando aquí. Siguiente versículo, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene
cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí esta palabra créeme tiene su raíz en la palabra pistis, que significa fe. Pero aquí no se está usando el sustantivo fe, se está usando su verbo. Créeme, pon tu fe en mí, mírame a mí y créeme. No solamente creas la información teológica que me estás pidiendo y lo que te voy a responder. Pon tus ojos en mí, créeme a mí. Le dice, va a haber un tiempo en el que el lugar, ni el monte Gerizim, que es donde estaban parados, pues cerca de ellos, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Va a haber un momento en el que no va a ser necesario, ya no va a haber un lugar para adorar, el tiempo se acerca. Siguiente versículo dice, adoráis al Padre. Vosotros adoráis los que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Claro, ¿por qué dice lo que no sabéis? Porque ellos adoraban a quien no conocían. Tenían una revelación primero limitada y segundo mezclada con muchísimas cosas, ¿no? Esa revelación limitada no sirve para una adoración verdadera. O adoramos con toda la revelación que el Señor ha dicho de sí mismo, o está siendo idolátrico, es lo que le está diciendo. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los judíos tenían muchísimos problemas ya en su adoración para ese momento, muchos. Pero el objeto de su adoración era el Dios verdadero. Vamos a seguir en el versículo 23 y ve cómo Jesús sigue abundando en el mismo tema. Versículo 23. Mas la hora viene, ya se lo había dicho, el tiempo se ha acercado. Y ahora es, les dicen, estoy yo aquí, enfrente de ti, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdadera adoración tiene que ser espiritual, a través del Espíritu Santo que habita en los hijos de Dios. No hay otra forma, no hay una adoración que no provenga de los hijos de Dios. Y en verdad, lo que decíamos, la revelación de Dios puesta. En el caso de esta mujer, Cristo mismo hablándole, pero en nuestro caso, la revelación de Dios en su palabra. Con eso es como debemos adorar al Padre, le está diciendo Jesús. Ahora, lo siguiente que hace Jesús es diferenciar los verdaderos adoradores del resto. ¿Y qué dice aquí? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Lo ven? ¿Cuál es la característica que hace que alguien se llame Padre? ¿Qué debe tener? Hijos. No es una adoración de judíos, de samaritanos o cualquier otra etiqueta que quieras poner. La adoración verdadera es una adoración de hijos. No existe adoración verdadera si no hay una relación filial. Y esto es lo que Cristo hizo posible en la cruz. Cristo dio su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos tener acceso a este tipo de adoración. Cristo nos hizo, dice en Efesios, nos hizo cercanos a Dios por su sangre. Nosotros no podemos definir a Dios. Dios se define a sí mismo por su palabra. Imagínate, tú eres una criatura. Lo que puedes entender y conocer de Dios, del Creador, es solo lo que Él ha decidido revelar. Y está aquí. Tampoco puedes definirte a ti misma. Tú no puedes decir, bueno, yo no soy tan mala. Tampoco creo que el día que me muera, Dios sabe, hice mi mejor esfuerzo. Dios sabe, mis intenciones no eran malas. O sea, sí lastimé a alguien, pero nunca jamás fue mi intención. El Señor conoce mi corazón. Eso es lo que debería de darnos más temor. Que el Señor sí conoce tu corazón. Mejor que tú. Lo estamos viendo con la mujer samaritana. Y nuestro problema real es que el Señor sí demanda vidas perfectas, sí demanda vidas sin mancha, no buenas intenciones, no mejores esfuerzos. Dios demanda una vida perfecta y sin mancha. Y Cristo vivió esa vida perfecta. Esta conversación que está teniendo con la samaritana es parte de su vida perfecta. Estaba viviendo la vida perfecta que estaba a punto de entregar en la cruz. Esa vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, Cristo la vivió para que nosotros pudiéramos decir, yo he vivido esto, como si nosotros hubiéramos vivido esa vida. Y Cristo murió en la cruz como si tú lo hubieras pagado. Ya no hay impedimento. Podemos acercarnos a Dios y ser verdaderas adoradoras a través de su sangre, como hijas. No hay otro tipo de adoración. Vamos al versículo 23.
Perdón, estábamos en el versículo 23 anteriormente, sí. Pero sí me quería quedar en el 23, perdón, es que no lo acabé. Ay, 23. Adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Es decir, el Padre está buscando constantemente hijos que tengan una experiencia de adoración profunda basada en el conocimiento de Él. Él está buscándolos constantemente. La mujer samaritana llegó al pozo no buscando a Cristo, pero Cristo sí llegó al pozo buscándola a ella. Yo no sé tú qué estás buscando, ni en dónde lo estás buscando, pero de verdad espero que como ella te encuentres con Cristo. Que cuando vayas al pozo en donde tú creías que ibas a encontrar saciedad, Cristo no está lejos de ese lugar. Ahora sí pasamos al siguiente versículo. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer está acercándose. Esto es maravilloso. Yo creo que aquí la mujer ya estaba preguntándose, ¿será Él? O sea, ¿será posible que este judío sea? Y ojalá sea la misma pregunta que esté rondando aquí entre nosotras. ¿Será Él el lugar en donde yo debería estar buscando? ¿Será? ¿Será que de verdad, como esta mujer samaritana, no conozco bien el don de Dios? Y si lo conozco, no lo conozco como debería, o no lo he experimentado como debería. ¿O será que estoy buscando con Él saciar las cosas de este mundo, pasajeras, algo físico? ¿Será? Y bueno, aquí Jesús me fascina porque ya no necesita más preámbulos. Jesús dice: yo soy. Yo soy. Yo soy el que puede darte esa agua de vida. Yo soy el don. Yo soy el dador y yo soy la dádiva, le está diciendo. Él es todo el paquete que necesitamos. Él es el que podía darle agua de vida y Él era la vida misma, lo dice más adelante en Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú eres, tenía que decir esa mujer, en donde puedo saciar todas mis necesidades, en todos los sentidos. Ahora, Jesús no solamente dice yo soy, quedaría clarísimo, ¿no? Yo soy. Pero Jesús agrega el que habla contigo. O sea, Jesús no nada más está revelando como el Dios todopoderoso, el Mesías que vino a rescatarla, el que podía darle agua de vida. Ese Dios todopoderoso quiere relacionarse contigo, le dice a la mujer samaritana. Y no nos hemos soltado de su mano, nos lo está diciendo a nosotras. No importa, en el caso de esta mujer, los 5 maridos que o te abandonaron, o te dieron carta de divorcio, o fallecieron, no importa si ese marido no ha llegado, no importa si nunca llegó. Yo soy el que puede satisfacerte. Nunca necesitaste otra cosa. Es maravilloso pensar que es el Dios verdadero. Ni siquiera sé cómo resaltarlo lo suficiente. El Todopoderoso y Soberano quiere relacionarse conmigo. No importa lo maltratada que te has sentido alguna vez, lo poco valorada que te han hecho sentir o que tú misma te has sentido. Él quiere relacionarse contigo. Él quiere relacionarse contigo. Vamos al siguiente versículo. En esto vinieron sus discípulos. Yo dije, no puede ser. Estaba bien buena la conversación. Y vienen los discípulos. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas. Claro, se maravillaron por lo que acabamos de decir. No era normal, no era bien visto. Estaba mal. Ellos sabían quién era Jesús. ¿Qué hace hablando con esta mujer? Ninguno se atreve a preguntarle. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. A todas nos ha pasado. Ha de haber llegado a su casa y le habían dicho, ¿y el agua? ¿Y el cántaro? A todas nos ha pasado. Pero es que esta mujer había encontrado algo infinitamente más valioso que lo que había ido a buscar. Infinitamente más valioso. Y es que este es el inicio de la adoración verdadera.
que tengas un encuentro con Jesús y que al encontrarlo halles en Él algo infinitamente más valioso que cualquier otra cosa que hayas estado buscando hasta hoy. Mira a Cristo, mira lo que Cristo acaba de revelar. ¿Cuál es el problema que tenía la mujer? Se lo dijo Jesús desde el principio. Vamos a regresar al versículo 10, que creo que nos va a ayudar más. Sí, discúlpeme. Y le dijo a los hombres: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Vieron? ¿No será este el Cristo? O sea, lo que Cristo le había dicho acerca de ella, otra vez, no genera en ella vergüenza, genera convicción. Esta es la señal para mí. Este debe ser el Cristo, sabe todo de mí. Y no nada más quiso ella ocultar eso de Jesús, que es lo que algunos piensan. No es que ella quería cambiar el tema. Aun cuando fue con los demás hombres, lo dijo ahí, no lo ocultó. Me dijo todo lo que sabe de mí. Ellos seguramente la conocían. Pero lo maravilloso es que Cristo nunca la había visto. Se me hace que este es el Cristo. Ahora sí, vamos a regresar al versículo 10 para ver si... En el versículo 10 Jesús le dice, y la diagnostica, y nos diagnostica a nosotros con nuestro verdadero problema. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Probablemente no conocemos el don de Dios. No importa cuánto tiempo lleves de cristiana en verdad, o si nunca habías escuchado hablar de la palabra de Dios. Mira, aquí estamos en Juan 4, el encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Apenas un capítulo antes, en Juan 3, Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, un hombre religioso de hueso colorado. Conocía la ley a la perfección, pero al final tenía la misma necesidad que esta mujer. Necesitaba encontrarse con el Jesús revelado. Tú puedes conocer mucho de la ley, yo puedo conocer mucho de la palabra de Dios, pero necesito ver revelado a Cristo cada día de mi vida para encontrar satisfacción. Porque si conocieras ese don y conocieras quién es Cristo, la consecuencia sería que tú le pedirías a Él. Y esto que está aquí, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Esta es la verdadera adoración. El verdadero adorador no tiene nada que entregar. Nada que entregar. El verdadero adorador se reconoce como un mendigo y se acerca a aquel que puede darle todo. Esa es la verdadera adoración. Si realmente adoráramos, le pediríamos a Él, ¿y sabes qué pasaría? Lo que dice aquí. Él nos daría agua viva. Él nos daría de sí mismo algo infinitamente mejor de lo que tú crees que necesitas. Lo que Dios mismo demandaba para que tú y yo pudiéramos ser adoradoras verdaderas, Cristo lo pagó. Él mismo entregó y proveyó lo que tú y yo necesitábamos en la cruz. Una vida perfecta, una muerte apropiada al tamaño de tu deuda. Exactamente lo que tú y yo debíamos, Él lo pagó. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la siguiente vez que Jesús dijo, tengo sed? ¿Alguien se acuerda en la cruz cuando dijo, tengo sed y alguien le acercó vinagre? ¿Por qué tenía sed Jesús? Porque el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, se hizo hombre y padeció sed para que tú no tuvieras que sentir sed jamás, para que pudieras vivir satisfecha siempre. Pero en la cruz Jesús no solo sintió sed física, Jesús se separó de su Padre, se separó de la fuente de agua viva, porque cargó nuestros pecados. Jesús experimentó el dolor y la agonía de sentirse separado de Dios, como tú y yo nos hemos sentido, para que tú y yo nunca tengamos que separarnos más de Él. En este mundo, hermanas, nada es satisfactorio.
Nada es plenamente satisfactorio. Este mundo tiene sus satisfacciones. Hay cosas que la gracia de Dios, pero nada es plenamente satisfactorio. Nuestra verdadera satisfacción está en Cristo. Y nuestra plena satisfacción y entera felicidad va a estar en la eternidad. ¿Qué llena ese espacio? ¿Qué llena el espacio entre el pozo donde está la mujer y la promesa de Dios? ¿Cómo lidio con esas insatisfacciones? La gracia de Cristo. La gracia de Cristo es lo que nos ayuda a lidiar con las infelicidades y las insatisfacciones que se desprenden de un mundo caído como en el que vivimos, que se desprenden de nuestra carne caída como la que vivimos. Tu sed más profunda y mi sed más profunda está relacionada con una adoración equivocada. Estás buscando en el lugar incorrecto. El don de Dios te convierte en una verdadera adoradora que puede vivir satisfecha en Él. Si realmente conociéramos el don de Dios, le pediríamos a Él de Él, le pediríamos más de Él. No porque nuestro anhelo no sea importante, no porque a Dios no le importe nuestro anhelo. A Él le gusta recibir nuestras oraciones, a Él le gusta escuchar tus preocupaciones. Y son completamente válidas y a Él le importan. Pero Él quiere darte algo infinitamente mejor. Él quiere darte del mismo. Quiero cerrar con la última invitación que hace Jesús en su palabra. Así que vamos a ir al último libro de la Biblia, al último capítulo, Apocalipsis 22. Estoy tomando aire porque casi nunca puedo terminar de leer este versículo. Pero dice así: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es lo que Jesús dice del mismo. Yo quiero dar testimonio de estas cosas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es la promesa, Él es lo que hemos estado esperando, Él es el centro de tu satisfacción. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga. Ven. Esa es la invitación de Jesús. Y esa es mi invitación. Y yo las escucho que también me están invitando a mí. Y el que quiera, dice el versículo, el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. No nos va a costar nada. A Cristo le costó para que a ti no te costara nada. Esta es una invitación a abandonar nuestras cisternas rotas. Otra vez, no es menospreciar nuestras necesidades, es valorar más a Cristo. Mira a Cristo. Dirige tu mirada a Él y deja tus cisternas rotas. Voy a terminar con una oración y le voy a ir pidiendo a Alma que nos ayude a pasar para que nos dirija con una alabanza. Pero te voy a pedir un favor, no te muevas de tu lugar. Escucha la letra y reflexiona en ella. Olvídate de mí, de la que tienes al lado. Olvídate de la mujer samaritana, hasta aquí llegamos con ella. Este es tu encuentro personal con Jesús. No hay nadie más. Vamos a orar. Señor, reconozco que he construido cisternas rotas separada de ti. Satisfáceme tú, Señor. Única fuente de agua viva.